¿Alguna vez has sentido que haces todo lo correcto y aún así la vida se vuelve más pesada, más silenciosa, más difícil, como si Dios estuviera lejos justo cuando más lo necesitas? Tal vez hoy llegaste aquí con el corazón cansado, con preguntas que no te atreves a decir en voz alta, con lágrimas escondidas y una fe que lucha por mantenerse firme. Y si este mensaje apareció frente a ti ahora, no es casualidad, es porque Dios quiere hablarte directamente en este momento. Antes de continuar, quiero invitarte con sencillez y cariño a que escribas en los comentarios tu nombre y las ciudades de donde estás escuchando este mensaje de Dios. Hazlo como un acto de fe, como quien dice, Señor, aquí estoy. Si este tipo de mensajes fortalece tu corazón, suscríbete al canal, porque así seguimos caminando juntos en la fe, y deja tu like para que este mensaje alcance a otras personas que hoy también necesitan esperanza. Y quiero que sepas algo muy importante desde ahora. Al final de este video compartiré una clave poderosa de transformación, una verdad espiritual capaz de cambiar tu manera de vivir esta prueba, pero solo la recibirán quienes permanezcan hasta el final. Y si te dijera que Dios te está probando en este momento difícil, no para destruirte, sino para prepararte para algo mayor que aún no puedes ver, una obra profunda que Él está formando en tu interior mientras el silencio y la espera hacen su trabajo, tal vez hoy no entiendes por qué duele, porque tarda, porque parece injusto, pero esta historia bíblica que vamos a recorrer juntos tiene poder de calmar tu corazón, fortalecer tu fe y recordarte que ninguna prueba llega sin propósito cuando Dios está a control. A lo largo de este mensaje descubrirás por qué las pruebas no son abandono, sino señales de crecimiento, y cómo confiar incluso cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Quédate, escucha con el corazón abierto, porque este mensaje no solo habla de la Biblia, habla de ti. Cuando comprendemos que no llegamos aquí por casualidad, el corazón empieza a aquietarse lentamente. Porque si Dios ya está hablándote, incluso en medio de cansancio, es porque todavía está obrando. Y para entender esto más profundamente, necesitamos volver la mirada a una de las verdades más repetidas en las Escrituras, aún así más difíciles de aceptar. Dios prueba a quienes ama, no para ver si fallan, sino para revelar a quienes están destinados a permanecer de pie cuando todo tiembla. Piensa en José, aquel joven que tenía sueños grandes puestos por Dios en su corazón. Sueños que no nacieron de su ego, sino de una promesa divina. Sin embargo, antes de haber cumplido cualquiera de ellos, su vida fue sacudida de una manera que hoy nos resulta muy cercana. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, arrancado de su hogar y llevado a una tierra extraña. José no había hecho nada para merecer ese dolor. Al contrario, había sido fiel. Y aún así, la prueba llegó. Como llega a tu vida cuando no lo entiendes, cuando haces lo correcto y el resultado parece injusto. En esos momentos, el silencio de Dios puede doler más que el sufrimiento mismo. José pudo haberse amargado, pudo haber decidido que Dios lo había abandonado, pero algo profundo ocurrió en su interior durante esa etapa. La prueba no estaba cambiando la promesa, estaba moldeando su carácter. Cada día en la casa de Potifar, cada injusticia, cada noche oscura lejos de todo lo que amaba, estaba formando en él una fortaleza interior que ningún privilegio rápido habría podido construir. Y cuando fue acusado falsamente y lanzado a la cárcel, el lugar donde muchos habrían perdido la fe, Dios seguía estando allí, en silencio, pero presente. Tal vez hoy tú también te sientes como si estuvieras en una prisión invisible, no de paredes, sino de circunstancias, problemas que no se resuelven, puertas que no se abren, oraciones que parecen no recibir respuesta. Y te preguntas si Dios sigue viendo, si sigue escuchando. La historia de José nos susurra algo importante al corazón, que el lugar de la prueba no es señal de rechazo, sino de preparación. Dios no estaba ausente en la cárcel, estaba trabajando en lo profundo, en lo que nadie veía, pero que un día sería necesario. La prueba revela lo que hay dentro de nosotros, no para que Dios lo descubra, porque Él ya lo sabe, sino para que nosotros mismos lo veamos. En los momentos difíciles salen a la luz nuestros miedos, nuestras dudas, pero también una fe que no sabíamos que teníamos. Es ahí donde aprendemos a confiar no por lo que vemos, sino por quién es Dios. José aprendió a depender de Dios cuando no tenía control de nada más. Y quizás esa es la lección que hoy tu corazón necesita abrazar. Cuando pierdes el control, no pierdes el cuidado de Dios. Cada día que José permaneció fiel en medio de la prueba fue un paso más hacia algo mayor. Nada se desperdició, ni el dolor, ni la espera, ni las lágrimas. Todo estaba siendo usado para prepararlo para un propósito que aún no podía imaginar.
Y así también ocurre contigo. Aunque ahora solo veas dificultad, Dios está obrando en una dimensión que todavía no percibes. La prueba no es el final de la historia, es el proceso que precede a la manifestación de algo mucho más grande. Permite que esta verdad repose en tu corazón. Si Dios te está probando, es porque confía en lo que ha puesto dentro de ti. La dificultad que hoy enfrentas no define tu destino, pero sí está formando la persona que necesitarás ser cuando llegue el tiempo de la respuesta. Y mientras ese tiempo no llega, Dios te sostiene, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Hay momentos en los que, después de escuchar una historia como la de José, el corazón se pregunta en silencio si realmente es posible sostener la fe cuando la prueba se alarga demasiado. Porque una cosa es atravesar una dificultad breve, y otra muy distinta es caminar durante meses o años sin ver una salida clara. Es ahí donde muchas personas comienzan a cansarse por dentro, no porque hayan dejado de creer en Dios, sino porque no entienden por qué permite que el dolor se extienda tanto. Y justamente en ese punto, la Biblia nos muestra otra vida marcada por una prueba profunda, una historia que habla directamente a quienes sienten que ya no tienen fuerzas, la historia de Job. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, recto en su caminar. No vivía en desobediencia ni en rebeldia. Y aún así, la prueba llegó de una forma devastadora. Perdió sus bienes, su estabilidad, su salud y hasta la comprensión de quienes lo rodeaban. De un día para otro, todo lo que le daba seguridad desapareció. Y lo más difícil no fue solo la pérdida, sino el silencio de Dios en medio de ese sufrimiento. Job clamaba, preguntaba, lloraba y no recibía respuestas inmediatas. Como tú tal vez hoy, cuando oras y el cielo parece cerrado. Pero en medio de esa oscuridad, Job sostuvo algo que marcó la diferencia. Decidió no soltar su fe, aun cuando no entendía nada. No negó su dolor, no fingió estar bien, no ocultó su confusión. La Biblia nos muestra a un hombre que habla con Dios desde lo más profundo de su herida. Y eso es importante para tu corazón ahora mismo, porque la fe verdadera no consiste en callar el dolor, sino en llevarlo delante de Dios sin máscaras. Job nos enseña que la prueba no exige perfección emocional, sino sinceridad espiritual. Muchas veces pensamos que si estamos pasando por momentos difíciles es porque hicimos algo mal, porque fallamos o porque Dios está molesto. Pero la vida de Job rompe esa mentira. La prueba no siempre llega como corrección, a veces llega como un proceso de profundidad. Dios estaba permitiendo que Job atravesara ese camino no para destruirlo, sino para llevarlo a un nivel de conocimiento de Dios que no se alcanza en la comodidad. Al final de su historia, Job dice algo que transforma por completo nuestra manera de ver la prueba. Antes había oído hablar de Dios, pero ahora sus ojos lo habían visto. La prueba lo llevó a una relación más íntima, más real, más profunda con el Creador. Tal vez hoy tú también estás descubriendo una fe diferente, una fe que ya no depende solo de respuestas rápidas o de bendiciones visibles. Una fe que aprende a permanecer incluso cuando todo duele. Esa fe no nace en los días fáciles. Se forma en las noches largas, en los momentos de silencio, en las preguntas sin respuesta. Y aunque ahora no lo notes, tu corazón está siendo fortalecido de una manera que solo la prueba puede lograr. Job no perdió su fe porque entendiera lo que estaba pasando, sino porque decidió confiar en el carácter de Dios más allá de las circunstancias. Y eso es lo que calma el corazón cansado. Saber que Dios sigue siendo bueno incluso cuando la vida no parece serlo. Que su fidelidad no cambia con nuestras emociones ni con nuestras temporadas difíciles. La prueba no define quién es Dios, pero sí puede redefinir quiénes somos nosotros en Él. Y así, mientras la historia de Job se une a la de José, se va revelando una verdad que atraviesa toda la Escritura. Dios nunca prueba para abandonar, prueba para profundizar. No prueba para quebrar, sino para fortalecer. Y aunque ahora el proceso duela, llegará el momento en que mirarás atrás y comprenderás que incluso en el silencio, Dios estaba más cerca de lo que imaginabas, sosteniendo tu vida con una fidelidad que no se rompe. Con el paso del tiempo, cuando la prueba se vuelve larga y el corazón aprende a resistir, surge una pregunta silenciosa que pocos se atreven a formular. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no detiene el sufrimiento antes de que nos desgaste por completo? Esa pregunta no nace de la falta de fe, sino del cansancio del alma. Y la Biblia no huye de esa tensión. Al contrario, la ilumina con historias donde la espera fue tan dura como la prueba misma. Una de ellas es la del pueblo de Israel caminando por el desierto, un lugar que no solo representaba escasez externa, sino un proceso profundo de transformación interior. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, Israel experimentó un milagro tras otro.
Vieron el mar abrirse, caminaron en seco, cantaron con gozo. Pero poco después, el desierto los confrontó con una realidad inesperada. No había agua suficiente, el alimento no era el que deseaban, y el camino parecía no tener fin. Ese desierto no era un castigo, era una escuela. Dios los estaba probando no para devolverlos atrás, sino para enseñarles a confiar día tras día. La prueba no estaba en la falta de provisión, sino en aprender a depender de Dios cuando no podían controlar nada. En ese proceso, el corazón humano se revela tal como es. El pueblo empezó a recordar el pasado con nostalgia, incluso idealizando la esclavitud, porque el dolor conocido a veces parece más seguro que la incertidumbre de propósito. Y ahí se refleja algo muy humano. Cuando la prueba se extiende, la mente busca refugio en lo que fue, aunque no haya sido bueno. Tal vez hoy tú también sientes esa tentación de mirar atrás, de preguntarte si valió la pena seguir creyendo, si no habría sido más fácil rendirse. El desierto despierta esas preguntas, pero también ofrece respuestas que solo se descubren caminando. Dios alimentó a su pueblo con maná, un pan que caía del cielo cada día. No podían guardarlo para el día siguiente, no podían acumularlo. Tenían que confiar diariamente. Esa provisión no solo sostenía el cuerpo, también educaba el corazón. Dios estaba enseñando que la verdadera seguridad no está en lo que se acumula, sino en quien provee. La prueba te despoja de falsas seguridades para llevarte a una confianza más profunda. No es un proceso cómodo, pero es uno necesario para crecer espiritualmente. El desierto también reveló algo más. La presencia de Dios no abandonó a su pueblo ni un solo día. Una nube los cubría de día, una columna de fuego los guiaba de noche. Aunque se sentían perdidos, no lo estaban. Aunque el camino era duro, no caminaban solos. Esa es una verdad que calma el corazón cuando la prueba pesa. La ausencia de comodidad no significa ausencia de Dios. A veces, Él está más cerca en el desierto que en la abundancia, guiando paso a paso, incluso cuando no entendemos la dirección. Así como José fue formado en el silencio, como Job fue profundizado en el dolor, el pueblo de Israel fue transformado en la espera. Ninguna de esas pruebas fue en vano. Cada una preparó el terreno para algo mayor: liderazgo, restauración, identidad. Y lo mismo ocurre contigo. La prueba que hoy atraviesas está moldeando una fortaleza interior que no se construye de otra manera. Aunque ahora solo veas cansancio, tu fe está siendo purificada, desprendida de lo superficial, anclada en algo más sólido. El desierto no fue el destino final, sino el camino hacia la promesa. Y aunque el trayecto fue largo y difícil, Dios nunca dejó de guiar. Esa es la esperanza que sostiene cuando todo parece lento o pesado. La prueba tiene un propósito, la espera tiene un sentido, y Dios no pierde de vista a quienes confían en Él. Incluso cuando el corazón duda, Él permanece fiel, preparando algo mayor de lo que hoy puedes imaginar. Después de atravesar el desierto y comprender que la espera también forma parte del plan de Dios, el corazón empieza a percibir una verdad aún más profunda. Hay pruebas que no solo cansan por el tiempo que duran, sino por lo incomprensibles que parecen. Son momentos en los que Dios no solo pide paciencia, sino entrega total. Y es ahí donde la fe se enfrenta a uno de sus mayores desafíos, como ocurrió en la vida de Abraham, un hombre que caminó con Dios durante años, pero que fue probado de una manera que tocó lo más sensible de su alma. Abraham había esperado durante décadas la promesa de un hijo. Su cuerpo envejecía, las posibilidades humanas apagaban, y aún así Dios cumplió su palabra. Isaac nació como un milagro, como la evidencia viva de que Dios no se olvida de lo que promete. Pero cuando ese milagro ya era una realidad, cuando el corazón de Abraham se había aferrado a ese hijo con amor profundo, Dios permitió una prueba que parece imposible de comprender. Le pidió que entregara aquello que más amaba, no porque Dios necesitara el sacrificio, sino porque quería revelar algo aún más grande en el corazón de su siervo. Ese camino hacia el monte fue silencioso, pesado, lleno de pensamientos que no quedaron escritos, pero que podemos imaginar. Cada paso era una lucha interna entre la razón y la fe. Abraham no entendía el porqué, pero conocía a quien estaba obedeciendo. Y esa es una diferencia crucial cuando el corazón está siendo probado. Hay momentos en los que no tendremos explicaciones, pero sí una relación con Dios que nos sostiene. La prueba no siempre viene acompañada de claridad, pero nunca llega sin la presencia de Dios. Cuando Abraham levantó el cuchillo, no estaba perdiendo a su hijo, estaba demostrando que su confianza en Dios era mayor que su apego incluso a la promesa. Y en ese instante, Dios intervino.
Proveyó un carnero, mostró que él nunca tuvo la intención de quitar, sino de enseñar. Abraham descubrió que Dios no es un Dios que destruye sueños, sino uno que los purifica. La prueba reveló que Dios no quería el sacrificio, quería el corazón. Y eso calma profundamente el alma que hoy siente que está siendo llevada al límite. Tal vez tú también sientes que Dios te está pidiendo algo que duele soltar. Un control que ya no puedes mantener. Una expectativa que no se cumple como imaginabas. Una seguridad que se desmorona. Y te preguntas si Dios entiende cuánto cuesta. La historia de Abraham nos recuerda que Dios no es indiferente al dolor de la obediencia. Él ve cada paso, cada lucha interna, cada lágrima silenciosa. Y cuando la prueba alcanza su punto más alto, Dios se revela como proveedor, como sostén, como fiel guardián de aquello que le confiamos. No todas las pruebas terminan de la misma manera, pero todas dejan una marca profunda de crecimiento. Abraham descendió del monte con su hijo, pero también con una fe más madura, más firme, más consciente de quién era Dios realmente. Comprendió que la promesa no dependía de sus fuerzas ni de su entendimiento, sino de la fidelidad divina. Y esa comprensión transforma la manera de vivir cualquier dificultad futura. La prueba no llega para robarte lo que amas, sino para enseñarte que incluso aquello que amas está más seguro en las manos de Dios que en las tuyas. Cuando el corazón aprende eso, encuentra descanso aún en medio de la incertidumbre, porque ya no camina sostenido por certezas humanas, sino por una confianza profunda en un Dios que prueba, sí, pero que nunca deja de cuidar, de proveer y de cumplir lo que ha prometido. Cuando el corazón aprende a soltar lo que ama y a confiar en Dios incluso sin entender, comienza una etapa aún más delicada de la prueba, aquella a la que no solo se entrega algo externo, sino que se enfrenta al propio miedo. Porque hay momentos en los que Dios no nos pide que caminemos hacia un monte visible, sino que nos invita a avanzar cuando todo dentro de nosotros tiembla. Así ocurrió en la vida de David, un hombre escogido por Dios, ungido para reinar, pero obligado a vivir durante años como fugitivo, escondido, perseguido, como si la promesa jamás fuera a cumplirse. David había sido ungido rey cuando aún era joven. Sus hermanos lo habían visto, Samuel lo había declarado, y el Espíritu de Dios había venido sobre él. Sin embargo, después de esa unción no llegó el trono, llegó la persecución. Saúl, consumido por el miedo y los celos, comenzó a buscar su vida. David tuvo que huir, esconderse en cuevas, vivir en constante peligro. Cada día despertaba sin saber si sobreviviría hasta la noche. Y lo más difícil no era el peligro externo, sino la aparente contradicción entre la promesa de Dios y la realidad que estaba viviendo. Tal vez hoy tú también llevas dentro una promesa, un llamado, una esperanza que parece cada vez más distante de lo que estás experimentando. Oraste, creíste, confiaste, y aún así las circunstancias parecen empujarte en dirección contraria. David conoció esa sensación. En las cuevas no había aplausos, no había reconocimiento, no había señales visibles de realeza. Solo había silencio, oscuridad y la tentación constante de pensar que Dios se había equivocado. Pero en ese lugar oculto, Dios estaba formando algo que ningún palacio podría haber construido. David tuvo oportunidades claras para acabar con la prueba de forma inmediata. En más de una ocasión, Saúl quedó vulnerable delante de él. Humanamente, parecía lógico terminar con el problema, tomar el control, acelerar la promesa. Pero David eligió algo más profundo. Confió en el tiempo de Dios. Decidió no tomar por la fuerza lo que Dios había prometido entregar en su momento. Esa decisión reveló la verdadera obra de la prueba. No se trataba solo de llegar al trono, sino de convertirse en el tipo de rey que Dios deseaba. La prueba no solo prepara el destino, prepara el carácter. En las cuevas, David aprendió a escuchar a Dios, a escribir salmos desde el dolor, a derramar su corazón sin reservas. Aprendió a liderar a personas quebrantadas como él, a depender de Dios cuando no tenía nada más. Y ese aprendizaje profundo se refleja en sus palabras cuando declara que aunque camine por valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque Dios está con él. Esa convicción no nació en días fáciles, nació en la prueba. Quizás hoy tu valle no sea una cueva literal, pero sí un espacio de soledad interior, de incertidumbre constante, de preguntas que no encuentran respuesta. Y aún así, Dios está ahí, formando una fe más fuerte, más madura, más resistente. La prueba no significa que estés lejos de la promesa. Muchas veces significa que estás más cerca de lo que imaginas. El proceso duele porque transforma, y lo que Dios está formando en ti ahora será necesario para sostener lo que viene después.
David salió de las cuevas, no de inmediato, no cuando él quiso, sino cuando el tiempo de Dios se cumplió. Y cuando finalmente llegó al trono, no fue un hombre amargado, sino un corazón conforme al corazón de Dios. La espera no lo destruyó, lo refinó. Y eso trae una profunda paz al alma cansada. Saber que la prueba no es un retroceso, sino una preparación silenciosa. Si hoy sientes miedo, si la promesa parece lejana, recuerda que Dios no se ha olvidado de ti. Así como acompañó a David en cada noche oscura, también te acompaña ahora. Y aunque todavía no veas el final del proceso, puedes descansar en esta verdad. Dios nunca prueba sin propósito, nunca demora sin razón, y nunca abandona a quienes confían en Él, incluso cuando el camino parece más oscuro que nunca. En medio de ese valle oscuro donde David aprendió a confiar cuando todo parecía injusto, surge una comprensión aún más profunda sobre la prueba. Hay momentos en los que no solo somos formados para un futuro propósito, sino sostenidos para no quebrarnos en el presente. Porque algunas pruebas no buscan revelar fuerza, sino enseñar dependencia. Y ninguna historia expresa esto con tanta claridad y ternura como la de Jesús en Getsemaní, un momento sagrado donde incluso el Hijo de Dios enfrentó el peso del miedo, la angustia y la entrega absoluta. Jesús sabía lo que venía. No era una sorpresa ni una confusión. Conocía el dolor de la cruz, la traición, el abandono, el silencio. Y aún así, cuando llegó al huerto, su alma se estremeció. La Biblia dice que su angustia era tan profunda que sudó gotas de sangre. Esto nos revela algo esencial para el corazón cansado. Sentir miedo, tristeza o angustia no es falta de fe. Incluso Jesús, en su humanidad, sintió el peso de la prueba. Pero lo que marcó la diferencia fue lo que hizo en medio de ese dolor. No huyó, no negó su sentir. Lo llevó todo delante del Padre. En Getsemaní no hubo milagros visibles ni respuestas inmediatas. Hubo oración, lágrimas y una frase que atraviesa el alma de quienes están siendo probados. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración no nació de la resignación, sino de una confianza profunda. Jesús no estaba renunciando a la vida, estaba confiándola completamente a Dios. Y ahí está una clave silenciosa de la prueba. No siempre se trata de cambiar la situación, sino de rendir el corazón. Tal vez hoy tú también estás en tu propio Getsemaní. Sabes que no puedes evitar lo que viene, que la situación no se resolverá de inmediato, que el proceso continúa. Y en ese espacio íntimo, donde nadie más ve tu lucha interna, Dios está contigo. No para presionarte, sino para fortalecerte. La prueba no siempre se vive en público. Muchas veces atraviesa en soledad, en oraciones que nadie escucha, en noches donde solo Dios conoce el peso del alma. Después de Getsemaní vino la cruz, y después de la cruz, la resurrección. Pero nada de eso habría sido posible sin ese momento de entrega profunda. La prueba no fue el final, fue el puente hacia algo mayor. Y eso trae consuelo al corazón herido. Entender que el dolor no es la última palabra, que aunque ahora todo parezca oscuro, Dios sigue escribiendo la historia. La resurrección no niega la cruz, pero la trasciende. Y de la misma manera, el propósito no niega la prueba, pero la supera. Jesús fue abandonado por muchos, incomprendido por otros, y aún así no perdió su identidad. No permitió que la prueba definiera quién era. Siguió confiando en el Padre incluso cuando todo indicaba derrota. Esa confianza es la que hoy puede calmar tu corazón. Porque si Dios permitió que incluso su propio Hijo atravesara la prueba, no fue para dejarlo allí, sino para revelar un amor y un poder que transformarían al mundo entero. La prueba que hoy te duele no es el final de tu historia. Es un capítulo intenso, sí, pero no definitivo. Dios no te está empujando al sufrimiento sin sentido. Te está sosteniendo para que no te pierdas en él. Así como David fue formado en las cuevas, como Abraham fue probado en el monte, como Job fue refinado en el silencio y como Jesús fue fortalecido en Getsemaní, tú también estás siendo acompañado paso a paso. Y aunque ahora el corazón tiemble, hay una paz que empieza a nacer cuando comprendemos esto. Dios no se aleja en la prueba, se acerca más. No se calla por indiferencia, sino porque está obrando en un nivel más profundo de que podemos percibir. Y cuando todo esto pase, cuando mires atrás con otros ojos, entenderás que incluso en los momentos más difíciles, Dios estaba allí, sosteniéndote con un amor que nunca falla y preparándote para algo mayor de lo que hoy puedes imaginar. Después de contemplar a Jesús en Getsemaní y comprender que incluso en la entrega más dolorosa Dios sigue obrando, el corazón empieza a abrirse a otra verdad aún más delicada.
Hay pruebas que no solo duelen por lo que sucede alrededor, sino por lo que revelan dentro de nosotros. Son esos momentos en los que fallamos, en los que nuestra fe parece más débil de lo que pensábamos, y el peso de la culpa se suma al cansancio del alma. Y en ese punto, la historia de Pedro se vuelve un refugio silencioso para quienes sienten que no estuvieron a la altura en medio de la prueba. Pedro había caminado con Jesús, había visto milagros, había escuchado palabras de vida. Estaba convencido de su fidelidad, tan seguro de su fuerza espiritual que llegó a decir que nunca lo abandonaría. Pero cuando la presión aumentó, cuando el miedo tocó su corazón, negó a Jesús no una, sino 3 veces. No fue una negación distante, fue cercana, personal, cargada de vergüenza. Y cuando el gallo cantó y sus ojos se cruzaron con los de Jesús, Pedro comprendió algo devastador. Su fe no era tan firme como creía. Ese momento marcó una de las pruebas más profundas de su vida, una que no vino desde fuera, sino desde su propio interior. Tal vez tú también has vivido algo parecido. No una negación pública, pero sí decisiones que te alejaron, momentos en los que el temor fue más fuerte que la confianza, instantes en los que prometiste algo a Dios y luego no pudiste sostenerlo. Y entonces llega la prueba del corazón, no solo enfrentar la dificultad, sino cargar con la sensación de haber fallado. Esa prueba suele ser silenciosa, pesada, y muchas veces nos hace pensar que ya no somos dignos de seguir adelante. Pedro lloró amargamente. No se justificó, no buscó excusas. Su dolor fue real. Y sin embargo, esa no fue la última palabra sobre su vida. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro, no para reprocharle, no para recordarle su error, sino para restaurarlo. A la orilla del mar, en un ambiente de calma, Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba. No fue una coincidencia. Cada pregunta sanaba una herida. Cada respuesta reconstruía lo que la culpa había intentado destruir. Ahí se revela una verdad que calma profundamente el corazón. Dios no permite la prueba para humillarnos, sino para sanarnos. La caída de Pedro no lo descalificó, lo preparó para una fe más humilde, más dependiente, más real. Después de ser restaurado, Pedro ya no confiaba en su propia fuerza, sino en la gracia de Dios. Y esa transformación fue esencial para lo que vendría después. El hombre que negó por miedo se convirtió en el hombre que proclamó con valentía, porque ahora su fe estaba sostenida por la misericordia, no por el orgullo. Quizás hoy tu prueba no sea solo externa, sino interna. Tal vez luchas con la culpa, con la sensación de no ser suficiente, con el temor de haber decepcionado a Dios. La historia de Pedro susurra al alma cansada que el fracaso no es el final, que la restauración es posible, que el amor de Dios no se retira cuando fallamos. La prueba revela nuestras debilidades, sí, pero también abre la puerta a una gracia más profunda. Dios no busca corazones perfectos, busca corazones dispuestos a levantarse. Y muchas veces, la prueba más transformadora es aquella que nos enseña a depender completamente de Él. Pedro no fue restaurado para volver a ser el mismo, fue restaurado para ser alguien nuevo. Y de la misma manera, la prueba que hoy atraviesas no te está destruyendo, está quitando capas, rompiendo falsas seguridades, preparándote para una fe más auténtica. Al final, Pedro entendió que su historia no estaba definida por su peor momento, sino por la fidelidad de Dios que lo levantó. Y esa es una esperanza firme para ti hoy. No importa cuán difícil haya sido la prueba, ni cuán frágil te hayas sentido en medio de ella. Dios sigue escribiendo tu historia. Y cuando todo esto pase, descubrirás que incluso tus caídas fueron usadas para llevarte a algo mayor, a una fe más profunda, a un corazón más sensible, y a una paz que solo nace cuando sabemos que Dios no abandona, ni siquiera cuando fallamos. Cuando la gracia alcanza incluso los lugares donde nos sentimos más frágiles, el corazón empieza a comprender que la prueba no siempre se manifiesta como una gran tragedia visible, sino también como un desgaste lento, diario, casi imperceptible. Después de la restauración de Pedro, la Biblia nos muestra que la vida de fe no se volvió instantáneamente fácil ni libre de dificultades. Al contrario, comenzó una etapa donde la perseverancia silenciosa se volvió esencial. Y es precisamente ahí donde muchas personas hoy se encuentran, no en una caída abrupta, sino en un cansancio profundo por seguir caminando sin ver resultados inmediatos. La Escritura nos habla de un hombre llamado Pablo, alguien que conoció tanto la fuerza de Dios como la persistencia de la prueba. Después de un encuentro transformador con Cristo, su vida estuvo marcada por viajes difíciles, persecuciones, cárceles, rechazos y sufrimientos constantes. No fueron pruebas pasajeras,
sino una sucesión de desafíos que lo acompañaron durante años. Y aún así, Pablo nunca interpretó esas dificultades como señales de abandono. Más bien, comprendió que había un propósito incluso en aquello que no desaparecía. En uno de sus testimonios más honestos, Pablo habla de una aflicción que lo acompañaba, algo que él mismo describe como un aguijón en la carne. Oró varias veces para que Dios lo quitara, esperando una liberación clara, inmediata. Pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Dios no eliminó la prueba, le ofreció algo distinto, su gracia. Y en esa respuesta se esconde una verdad que calma profundamente el corazón cansado. Dios no siempre quita la carga, pero siempre fortalece al que la lleva. Esto nos confronta con una idea que muchas veces duele aceptar. Hay pruebas que no se resuelven rápido porque están formando una resistencia espiritual que no se construye de otra manera. Pablo entendió que su debilidad no lo descalificaba, sino que habría espacio para que el poder de Dios se manifestara con mayor claridad. Cuando dejó de luchar contra su fragilidad y comenzó a apoyarse en la gracia, descubrió una fortaleza que no provenía de sí mismo. Y ese descubrimiento transformó su manera de vivir la dificultad. Tal vez hoy tu prueba no tenga un nombre claro. No es una gran crisis, pero tampoco un tiempo de paz. Es una etapa larga, desgastante, donde parece que das pasos pequeños mientras esperabas avances grandes. Y eso puede agotar el alma. Pero la historia de Pablo nos recuerda que la fidelidad no siempre se mide por grandes victorias visibles, sino por la constancia de seguir adelante aun cuando el camino es pesado. La perseverancia silenciosa también es fe. Hay una paz profunda que comienza a nacer cuando dejamos de preguntarnos por qué la prueba no termina y empezamos a preguntarnos qué está formando en nosotros. Dios no desperdicia ningún proceso. Cada día difícil, cada oración que parece repetirse sin respuesta, cada esfuerzo que no recibe reconocimiento, todo está siendo usado para moldear un corazón más firme, más humilde, más dependiente de Él. Pablo llegó a decir que había aprendido a estar contento en cualquier situación, no porque todo fuera fácil, sino porque había descubierto dónde estaba su verdadera fuerza. Esa fortaleza no estaba en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios. Y eso es lo que hoy puede calmar tu corazón. No necesitas tener todas las respuestas ni ver el final del camino para descansar. Necesitas saber que la gracia de Dios es suficiente incluso ahora, en este momento exacto de tu vida. La prueba que te acompaña hoy no define tu valor ni tu futuro. Es parte de un proceso más amplio, uno que está fortaleciendo tu interior de una manera que quizás solo comprenderás con el tiempo. Así como Pedro fue restaurado, como Pablo fue sostenido, tú también estás siendo cuidado. Y aunque el cansancio sea real, también lo es la fidelidad de Dios, que no se agota, no se retira y no falla. Llegará el día en que mirarás atrás y entenderás que esta etapa no fue un estancamiento, sino un entrenamiento silencioso del alma. Y en ese momento descubrirás que la prueba no te robó la fe, sino que la hizo más profunda, más estable, más viva. Porque Dios no prueba para destruir, prueba para fortalecer. Y mientras ese propósito se cumple, Él camina contigo, sosteniéndote con una gracia que nunca se acaba y guiándote, paso a paso, hacia algo mayor. Después de caminar por cada una de estas historias y verdades, el corazón llega a un punto distinto. Ya no es el mismo que comenzó este mensaje cansado, confundido o herido. Ahora hay una comprensión más profunda, más serena, más firme. Y es justamente aquí donde se cumple la promesa hecha al inicio, porque existe una llave poderosa que transforma por completo la manera de vivir la prueba, una verdad espiritual sencilla pero capaz de cambiar la vida de quien la abraza con fe. La llave es esta. La prueba no es un castigo ni una pausa en tu vida, es un llamado de Dios a cambiar la forma en que confías en Él. Mientras vemos la prueba como algo que debe terminar para que podamos estar en paz, el corazón permanece inquieto. Pero cuando entendemos que la prueba es el lugar donde Dios quiere encontrarse con nosotros de una manera más profunda, algo se acomoda por dentro. La transformación no comienza cuando el problema desaparece, comienza cuando la confianza deja de depender del resultado y se apoya completamente en Dios. Todas las historias que recorrimos revelan esta misma verdad. José fue transformado no cuando salió de la cárcel, sino mientras aprendía a permanecer fiel en ella. Job no fue renovado cuando recuperó todo, sino cuando descubrió a un Dios más cercano de lo que jamás había conocido. Abraham no fue fortalecido cuando recibió la promesa, sino cuando aprendió a soltarla en obediencia. David no fue preparado en el trono, sino en las cuevas. Pedro no fue restaurado cuando negó, sino cuando fue amado aún después de fallar.
Pablo no encontró paz cuando la prueba terminó, sino cuando entendió que la gracia de Dios era suficiente en medio de ella. Y esa misma gracia está hoy contigo. No mañana, no cuando todo se solucione, sino ahora. Dios no te está observando desde lejos esperando que superes la prueba para acercarse. Él está caminando contigo dentro de ella, formando una fe más profunda, más real, más estable. La llave de la transformación es dejar de preguntarte cuándo terminará esto y comenzar a preguntarte qué está construyendo Dios en tu interior a través de esto. Cuando el corazón abraza esta verdad, algo cambia. La ansiedad pierde fuerza. El miedo ya no domina. El cansancio encuentra descanso. No porque la situación haya cambiado, sino porque la perspectiva fue renovada. La prueba deja de ser una amenaza y se convierte en un proceso guiado por un Dios que no se equivoca, que no llega tarde y que no abandona a quienes confían en Él. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Pocos perseveran hasta el final, y esa perseverancia ya dice mucho sobre tu fe, incluso si ahora te sientes débil. Dios honra a quienes permanecen, honra al corazón que no se rinde, que sigue buscando, que sigue escuchando, aun cuando no entiende todo. Y esa honra no siempre llega en forma de respuestas inmediatas, pero sí en forma de paz interior, de claridad espiritual y de una fortaleza que no se rompe fácilmente. La prueba que hoy atraviesas no define tu futuro, pero sí está formando la persona que serás cuando ese futuro llegue. No estás atrasado, no estás olvidado, no estás fuera de plan, estás en proceso. Y los procesos de Dios, aunque duelan, siempre conducen a algo mayor. Más fe, más madurez, más profundidad, más vida. Ahora, permite que estas palabras reposen en tu corazón. No corras a la siguiente cosa. Quédate unos instantes en silencio. Respira profundo. Entrégale a Dios aquello que más pesa en tu alma. Habla con Él desde lo más sincero, sin máscaras, sin fórmulas. Deja que la paz comience a fluir lentamente, mientras recuerdas esta verdad final. Si Dios te está probando, es porque aún no ha terminado contigo, y lo que está preparando será mayor que lo que hoy estás viviendo. Permanece en quietud por unos momentos. Deja que la presencia de Dios te envuelva. Y cuando te levantes, hazlo con esta certeza grabada en el corazón. No estás solo, no estás perdido, y esta prueba no será en vano. Dios sigue obrando, incluso ahora.